Y particularmente te lo quería preguntar en tu función de que vos has sido embajador en China, ¿no? Digamos, conocés, tenés el expertise, estuviste ahí, te sentaste ahí, conocés absolutamente todo. Digo, ¿hay tensiones internas también en el BRIC? Digo, porque China e India regularmente se pelean en la frontera y tal, y ellos tienen tensiones también. ¿Sirve estar en una organización que tiene tensiones internas o no? A ver si... Bueno, antes que nada quiero elogiar las palabras de Jorge. Siempre uno, escuchándolo a Jorge, aprende, y incluyo esta ocasión. En mi caso, además, tengo muchas coincidencias, pero también algunas diferencias. Y para eso estamos, ¿no? Ese es el motivo de esta mesa. Supongo que me invitaron para que hagamos esto. O sea, me tengo que ganar el desayuno. Y en ese sentido, yo creo que el BRICS, yendo al dato puntual, fue una idea brillante, casi simultánea con la creación del G20. El G20 fue otra idea brillante. Yo creo que el G20 tuvo un motivo central, complementario a lo que dijiste, Jorge, que fue la incorporación de China a un marco central que no fuera el G7. Había una decisión de no incorporar al G7, pero China ya era lo que era, ni hablar de lo que es. Entonces, fue muy inteligente armar esa síntesis arbitraria, pero con una lógica, de 20 países. Ahí, de los países latinoamericanos, nosotros estábamos a la cabeza. Les recuerdo que en ese momento México estaba saliendo del PRI, del Partido Único, tenía serio cuestionamiento si se iba a desarrollar como democracia o no. Y Brasil estaba en el momento de la incorporación de Lula. Después se transformó en un estadista regional muy importante, pero que en ese momento no se sabía qué pasaba. Argentina estaba en pleno menemato, con un gran estrellato internacional, una presencia importante, gran atracción de inversiones, o sea que de los tres, a la cabeza, yo estaba, cuando se hizo esa discusión en Washington, estábamos a la cabeza. Pero el resultado, se genera el G20, insisto, una gran idea. Y poco tiempo después, Jim O'Neill, banquero de Wall Street, lanza un papel de trabajo proponiendo, no fue una creación china, rusa, ni India, que los cuatro en ese momento, BRIC, los cuatro países que implicaban con divergencias ideológicas, etcétera, la condición de países continentes, con gran población y con una estabilidad política y económica importante, y representando el 40% de la población sobre 193 países, debían generar un ámbito de interlocución. Había terminado la Guerra Fría, entonces había terminado el tercer mundo, entonces se necesitaba un segundo mundo, es decir, el mundo de las potencias centrales, y se necesitaba razonablemente un interlocutor. En cuatro países se encontraba realmente, creo que fue también una idea brillante, y fue tomada inmediatamente sin correcciones. Después se agregó, como nota de color, esto es un chiste por supuesto, incluir a Sudáfrica, que no responde a la constitución de estos cuatro países continentes emergentes centrales dentro de su periferia. Entonces, ahí se constituye efectivamente, y lo toman, salvo ese agregado, literalmente el papel de Jim O'Neill. O sea, fue una invención de Wall Street. Esto es muy importante para destacar, porque si no, en el tiempo uno cree que puede ser un invento chino, un invento ruso, un invento de la alianza ruso-china. No, Jim O'Neill. Goldman Sachs. Exactamente. Y se hizo a pie juntillas. No hay ninguna duda que eso fue lo que se constituyó. Y creo que también fue una gran idea. O sea, esa aparición del fin del siglo XX, inicio del siglo XXI, con el G20 y con BRICS, era muy complementaria, porque además la regla de juego de ese entonces era la cooperación, no la fractura y el enfrentamiento que existe hoy. En ese momento eran sistemas convergentes para un mundo que se imaginaba en ese momento, como fue el final del siglo XIX, y el siglo XX no cumplió esa expectativa, que iba a ser un siglo de grandes convergencias, y el fin de la historia, diría Fukuyama. Entonces, en ese contexto muy optimista,
estos dos instrumentos se encuadraban, sumado a la existencia de Naciones Unidas, las agencias de desarrollo, toda esa enorme trama, aparecían dos instrumentos nuevos, originales y muy buenos. Pero el tiempo, todos somos esclavos del tiempo, pasan más cosas que las intenciones, las buenas voluntades o las fantasías. Ustedes recordarán que cuando estábamos en plena pandemia trepándonos por las paredes, había gente que decía que íbamos a salir más buenos, que el mundo iba a cambiar después de la pandemia. Yo estoy seguro que soy bastante peor, seguramente. No sé cómo se sienten ustedes, pero creo que esa idea idílica que íbamos a ser mejores no se cumplió. Pero en ese momento estaba esa fantasía ahí. Entonces aparecieron estos instrumentos. La realidad fue haciendo aparecer a una China que empieza a enfrentarse abiertamente y plantear, a diferencia de lo que venía planteando, que era su individualidad como un sistema único, solamente aplicable a China, plantea no, somos un sistema alternativo ante la decadencia de Occidente. Lo plantean en el 19º Congreso del Partido Comunista Chino. Lo plantean en una frase, un documento larguísimo, aburridísimo, la verdad es esa, no se lo recomiendo, pero en una frasecita plantean ya no ese hecho único, excepcional del sistema chino para los chinos, sino frente a la decadencia de Occidente, somos una alternativa para el mundo. Esto cambia la regla del juego, de la idea de la cooperación universal, se rompió, apareció un nuevo clima que es el que hoy claramente vivimos. Aparece aproximadamente 7, 8 años atrás, es un fenómeno nuevo, este cambio del clima de una expectativa del siglo de la cooperación, del diálogo, de la integración, del reconocimiento de diferencias, etcétera, a encontrarnos en este marasmo que hoy estamos viviendo. Primer cambio importante. Segundo cambio, en ese grupo de países, todos muy importantes, no hay país que no lo sea, es obvio que manda China. Entonces aparece ineludiblemente, sea o no la intencionalidad, yo creo que las intenciones son siempre poco verificables, las realidades son más verificables que las intenciones, un bloque chino. Es inevitable, no tengo que hacer ni una acusación, ni un manejo estrafalario, conspirativo, es la realidad. Uno ve que ese conglomerado de países, como sobre 100 trillones de dólares, que es la economía mundial, 50 trillones están representados por dos países, Estados Unidos y China, que conforme a cómo se cuente, pero básicamente por mitades, 50 trillones de dólares. El que está en BRICS es China, de ellos dos. Si el que estuviera, se llamara como se llamara, fuera Estados Unidos, sería exactamente lo mismo, no importa qué países pertenecieran, no hay duda de que esa hegemonía sería contundente. Segundo elemento que aparece en este periodo de tránsito y de cambio de la esencia de los BRICS es la invasión rusa a Ucrania. No es un dato menor, porque sin lugar a duda del grupo de países del BRICS de ese entonces, ahora hay más países, brillaban especialmente China y Rusia. Entonces aparece un planteo alternativo de China y aparece este dato muy rupturista, ni hablar de lo que está pasando ahora, ¿no? Que tenga como principal aliado y benefactor a Estados Unidos, ya eso rompe todos los papeles, ¿no? Pero estamos hablando de ese momento, entonces aparece una situación que altera. Tercer dato, la irresponsabilidad del expresidente Fernández de a 10 días de entregar el poder, contestar a la invitación, que creo que fue un éxito de la política internacional argentina, haber logrado, como bien dice Jorge, se militó desde Argentina, no desde un gobierno, porque lo hicieron varios gobiernos de signos diferentes, la incorporación al BRICS. Entonces, haber recibido la invitación es un logro. Yo diría que primero lo que había que hacer era agradecerlo, incuestionablemente, porque fue un logro. No fue que nos llovió, sino que gestionamos, convencimos a los países, etcétera. Tuvimos que pasar reticencia del propio Brasil a que nos incorporáramos, se resolvió. Un éxito. Pero a 10 días después cambiaba, y con un cambio de signo profundo,
yo creo que si no hubiera sido tan irresponsable debería haber agradecido la invitación y dejado a la próxima administración que tome la decisión que corresponda. En ese marco, lo correcto hubiera sido, de alguna forma, y en eso adhiero totalmente a lo que decía, la Argentina no tiene que cerrar puertas, podíamos entreabrirla. Nosotros sabemos, todavía tenemos un cepo, que es una puerta que está abierta para entrar y no está abierta para salir. O sea, nosotros somos los reyes de las contradicciones ridículas. Entonces podíamos hacer una cosa que en diplomacia se puede hacer: agradecer la invitación y dejarlo a consideración, evaluación. Ella lo hizo, no sé si lo definió Arabia Saudita, pero creo que al menos por bastante tiempo lo tuvo ahí picando, sin decidirlo. Creo que eso hubiera sido la decisión correcta, no cerrar la puerta. Pero la verdad es que lo aceptó. Entonces nosotros no teníamos que salir, teníamos que confirmar la presencia o rechazar una presencia en la cual como país habíamos aceptado estar. Y ahí el último dato, muy significativo, es que nos tocaba en la cumbre en Moscú ir a abrazarnos con Putin de la mano del ayatollah Khomeini, o sea, con Irán, que era un país que entraba al mismo tiempo que nosotros. Entonces yo creo que nos ganó, como siempre nos pasa, la coyuntura, el corto plazo, la historia de la Argentina. Vivimos o mirando para atrás o mirando el corto plazo. Y quedamos entrampados, a mi juicio, en esa situación que no nos dejó analizar con serenidad, con tiempos más largos, que así como cambió los BRICS, va a cambiar hacia el futuro. O sea, ese BRICS que fue buenísimo se transformó en dudoso y podría ser brillante en el futuro. Nosotros teníamos una ubicación que nos permitía estar y no estar, no definir en las circunstancias. Nos ganó la coyuntura. Insisto, es lo que nos pasa. Entonces no estamos en el BRICS y por otro lado estamos alineados. A mí me tocó, cuando el autor de la palabra alineación, que fue Carlos Menem, y yo era embajador en Estados Unidos, y yo lo discutía con el presidente Menem. Le decía, es mala palabra, alineación es sinónimo de subordinación, es mala palabra. Y nosotros no estamos alineados, somos Occidente, porque desde que nacimos como prenación, en 1810, ya sabíamos que estábamos agrietados, Saavedra y Moreno. Ahora, Saavedra y Moreno, no hay duda que los dos eran totalmente occidentales. Nosotros no tenemos otra vida fuera de Occidente. Por lo tanto, no necesitamos alinearnos con Occidente, sino que somos Occidente, que me parece un concepto mucho más rico, porque además Occidente, yo siempre lo digo, desde Bolivia a Suecia, no hay una unidad occidental homogénea, no hay un pensamiento único, una ideología, una etnia única. Somos una cultura muy especial, de la cual yo personalmente estoy muy orgulloso, porque de las tres que existen, la oriental, la musulmana y la occidental, en el único lugar donde el patrimonio de respetar las divergencias, las diferencias, etcétera, está instalado en las constituciones, en las Cortes Supremas, es en Occidente. Yo en eso creo sustancialmente nuestra pertenencia occidental, no nuestra alineación. Ese creo que es mal concepto. Entonces estamos atrapados en la coyuntura, y a mí la verdad hoy no me gusta la pertenencia a BRICS por este determinante de jugar un rol de bloques, y no me gusta la alineación. Es decir, creo que ambas posiciones nos traban, nos ponen en posiciones dogmáticas, no nos sirven para la amplitud, que vuelvo a coincidir con Jorge, que Argentina tiene que tener. Somos un país periférico, y por lo tanto tenemos que entender que nosotros nos tenemos que acercar al mundo en su complejidad, y tenemos que hacer el esfuerzo desde nosotros a acercarnos al mundo en su complejidad, y eso nos debería requerir un pensamiento no dogmático, tener un pensamiento flexible de la democracia, desde Occidente, desde nuestras instituciones, de las que yo personalmente estoy muy orgulloso y que creo que las tenemos que fortalecer, pero que desgraciadamente la trampa nos está ganando. Espero que podamos salir, que en los próximos años lo puedan ver personalmente, que salimos de esta trampa de la pertenencia a bloques que insinúan la posibilidad de un holocausto nuclear y el fin de la existencia en el planeta, o una alineación, subordinación ciega que no me parece conveniente. Muchas gracias. Bueno, muy agradecida de estar en un panel tan prestigioso. La verdad que yo aprendo de
la experiencia de quienes estuvieron en ejercicio diplomático es una experiencia, por eso a veces lastima tanto que no se considere tan especial la función de los diplomáticos y de la Cancillería, y me permito este minuto para reivindicarle ese lugar, porque verdaderamente la experiencia de estar en esos lugares te da una mirada completamente diferente que hace que nosotros aprendamos cuando ustedes hablan, ¿no? Es como, o sea, la academia tiene su parte, pero claramente el estar en el ejercicio le da una impronta bastante diferente. Y bueno, yo con Rodrigo he compartido un viaje a China, con lo cual eso también, cuando uno viaja y ve el lugar, también yo volví con la sensación de que nos iban a pasar por arriba, no estábamos tan lejos. Creo que quedó bastante explícita el problema que tiene la discusión sobre los BRICS, ¿no? Y que tiene que ver un poco con el escenario. Uno, cuando hace política exterior, además de pensar en los propios intereses, está pensando en qué escenario se mueve, ¿no? Y si nosotros vamos a plantear un mundo bipolar, donde hay dos polos solamente que están disputando poder, o sea, nos trasladamos como a la Guerra Fría, ahí era más ideológica la disputa, pero una disputa de poder, bueno, si la decisión de los BRICS es como planteaba recién Diego, que es estar en una organización donde vamos a ser funcionales a los intereses de una de las dos, es un tema que plantea esta interrogante. ¿Lo hacemos? Ahora, si no estar significa el alineamiento automático o solicitado, en este caso es automático, o por lo menos decidido o explícito quizás, no sé si automático, pero explícito, con la otra potencia, bueno, también es otra cosa. Entonces hay quienes se oponen al BRICS o defienden el BRICS porque están en esta lógica, donde la discusión es, ojo, que vos te alineás con China y los chinos piensan diferente a nosotros, actúan distinto a nosotros, además tienen valores distintos a los nuestros. Entonces empieza otra discusión, no es la misma. Sin embargo, quienes creemos que el mundo no es solo esa disputa, y además que esa disputa no tiene nada que ver a la disputa que fue la Guerra Fría, porque la interdependencia entre China y Estados Unidos es tremenda, hay disputa en algunos lugares y en otros hay un ejercicio de cooperación muy importante, y creemos que también hay otras potencias regionales que tienen voz. El rol de India me parece muy interesante, incluso el de Indonesia. O sea, si nosotros vemos que hay otras potencias, o sea, que el mundo tiene otras potencias, y que después hay potencias emergentes y potencias mucho más subdesarrolladas, bueno, entonces quizás entrar en este club es otra cosa, porque estoy en el otro, o sea, no estoy solo en este que está China, estoy en el otro. Lo que no nos podemos engañar es que estamos en un club de potencias emergentes y ponerla a China en ese rol, porque la realidad es que China hoy está disputando poder con Estados Unidos. Y si tenemos que tener cuidado de no ser funcionales a los intereses de una sola potencia en los otros clubes, en este también tenemos que tener cuidado, si estuviéramos adentro, de ser funcionales a la otra potencia. En realidad uno debería, y es una discusión que tenemos siempre en la academia, ser funcional a los propios intereses. Pero tenemos la limitación de una potencia del sur o de la periferia. Entonces, esa discusión es más complicada. Si a mí me preguntaran cuál debería ser el interés estratégico en términos de política exterior, es aumentar nuestra voz en las discusiones que vienen. Ahora, ¿cómo aumentamos nuestra voz? Engrosando una voz potente como la de Estados Unidos o China, no nos necesitan. Yo creo que es con nuestra región. Por eso es tan importante la vinculación con Brasil, y quizás lo más importante de haber logrado que nos inviten al BRICS es haber logrado que Brasil entendiera que es importante que estemos juntos. A mí me encanta cuando Rafael Grossi, nuestro representante en la OEI, que está a cargo de la Organización Atómica Internacional, que es un argentino, Rafael Grossi, para los que no lo conocen, cuenta cómo él logra ese cargo y cómo va hablando, porque es todo un logro, ¿no?, que los países te apoyen, y fue fundamental el apoyo de Brasil. Sin Brasil no lo hubiera logrado. Entonces, eso que te lo cuentan o sea, que cualquier diplomático que viene acá y te cuenta en las negociaciones, lo contaba un poco recién Jorge,
es lo que de verdad puede hacer que cualquier club nos signifique algo. O sea, un lugar donde nuestra voz pueda amplificarse, ¿no? No es lo mismo en el G20 si nos unimos los países emergentes que si vamos solos y cada uno tirando por el mismo lado. ¿Por qué? Y porque las grandes potencias juegan con esa diferencia. No es nuevo, es súper viejo. O sea, en la historia de los países siempre pasó. Entonces, lo que tenemos, las potencias emergentes o que pretendemos estar un poquito más arriba, es que nuestra voz tenga la posibilidad de diagramar algo, de torcer un poquito el barco de lo que viene, de opinar. Y para eso solos no hay chance en este mundo. Entonces, en esa búsqueda por encontrar pares, me parece que renunciar a un club que tiene varios de nuestros pares, con intereses, porque si uno pusiera en el chat GPT todas las cosas, las debilidades del BRICS, va a aparecer todo esto. No hay como una idea sobre la política exterior, el comercio intrabloque no es tan importante, no hay reglas comunes, hay miradas distintas en relación a los regímenes de gobierno. O sea, podemos encontrar millones de diferencias. Ahora, hay un montón de potencias que nos interesan de verdad. Saquemos a China, que además es la importancia comercial, ¿no? Porque para no reducir la política exterior solo a lo comercial. Pero la verdad que potencias como India, como Indonesia, o sea, son potencias que a nosotros nos pueden enseñar y ayudar a mirar el mundo desde un lugar más parecido al nuestro. Entonces, yo lo escuchaba recién a lo que decía Diego y yo comparto, la coyuntura no ayudó en ese momento, pero fíjese lo que pasa con Rusia ahora. De repente Trump lo quiere convertir a que pase de este lado del bando, y en el juego de los bandos está tomando otro color. Entonces, apresurarnos a mirar la coyuntura en relación a algo que no toca ni siquiera nuestros intereses, porque uno lo entiende más en Europa, que tiene la guerra ahí tan cerca. Eso no quiere decir que uno no condene. Uno puede estar en un club y cada vez que habla condena al que está ahí por lo que está haciendo, pero estar y tener la posibilidad de condenarlo, ¿no? Entonces, me parece que, y en eso estoy un poco con Jorge, no estamos para renunciar a los lugares, ¿no? Siempre cuando uno puede bajar el perfil. Podía haber mandado a Rusia en esa reunión al embajador y bajar el perfil de la participación. Pero renunciar abiertamente es mucho más una necesidad de explicitar una alineación y una pérdida de oportunidad de estar en un club donde muchas veces se pueden acordar cosas. Generalmente estas reuniones, no quería perder tiempo describiendo el mundo como se ve ahora, pero la realidad es que hoy hay mucha diplomacia presidencial. Estas reuniones son muy valiosas en general para muchas cosas que no tienen nada que ver con la agenda de ese tipo de reuniones. Y son clubes que tienen muchos muchos países con similitudes de problemas y interrogantes como los nuestros. Por ejemplo, en esta disputa tecnológica, para dar un ejemplo, que hay entre China y Estados Unidos. Recién me comentaba uno de nuestros compañeros en el viaje a China que acaba de volver a ir y que ya la aceleración de la tecnología llegó a un punto súper increíble. Y bueno, nuestros países están todo el tiempo, porque no pueden con el gap tecnológico, debatiendo, bueno, qué tecnología compramos, con quién lo hacemos, cómo lo hacemos. Bueno, es la misma preocupación que tienen otras potencias regionales. Y estaría bueno que para negociar con los gigantes como son los FAGA, ¿no? Los Facebook, los Amazon, los Google, bueno, los estados de estas potencias, que son los que están debilitados frente a estos grandes gigantes, porque China y Estados Unidos tienen otra manera para negociar con ellos. Podamos juntarnos y negociar juntos, porque solos nos comen, o sea, no tenemos ninguna chance. Entonces, hay un montón de temas de lo que viene, estas sociedades multiculturales, empoderadas, que le piden a la política que le solucione los problemas, pero que no quieren tomar el poder. Esta dificultad que tienen hoy los estados de responder a todas las demandas que tienen estas sociedades, porque los ciudadanos empiezan a estar en un espacio que ellos no dominan, que es el ciberespacio, casi todo el día, hacen casi todo ahí, empiezan a pasar cosas fuera del Estado. Bueno, tenemos muchas cosas los estados que no tenemos poder para discutir. Entonces, bajarnos de un club que podría darnos esa... Por supuesto, yo coincido
no pasa nada. Si queremos hablar con India, vamos a hablar. Si queremos hablar con Indonesia, vamos a hablar. Si queremos hablar con Emiratos Árabes, vamos a hablar. Esta es la oportunidad del club, el momento, la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí creo, y sobre todo porque está Brasil, sobre todo porque nosotros deberíamos seguir trabajando y encontrar el activo que haga que Brasil y Argentina se integren de una manera que no haya vuelta atrás, que seamos juntos para todo, que no dependa del gobierno de turno, que no dependa de los funcionarios, de los militares de turno, sino que sea algo mancomunado, y si está Chile mejor. Porque hay discusiones que vienen que nos necesitan juntos en el Atlántico Sur, en la Antártida, que nos necesitan juntos o nos va a encontrar siendo funcionales a intereses de otros, donde las sociedades de esos otros van a ser más importantes que las nuestras. Porque al fin, ¿de qué se trata el Estado y para qué existe los instrumentos que tenemos? Si no es para jugar en favor de las sociedades que representamos. Si no, y hay un problema que tiene en esto el poder hegemónico americano en relación me gusta lo de Alain Rouquet, que dice que somos extremo occidente, ¿no? Que le da un color al occidente como diferente, o la mirada del Papa que llama a rescatar del occidente en Latinoamérica la otra parte del ser humano, no la individual y egoísta, sino la solidaria y humana, ¿no? Que me parece que es que cuando ves a occidente desde ese lugar te amigás más con ese occidente en el que somos, ¿no? A veces el occidente capitalista, individualista, egoísta, el hombre que juega por la suya, te genera como antipatía. No es que querés ser chino, pero eso no te termina de convencer, sentirte occidente en ese lugar. Entonces, el mundo que armó el occidente no le dio lugar a la periferia. Seguimos peor. Por eso China tiene una chance cuando viene con su nueva mirada. Porque las sociedades nuestras no nos creen que este lugar da soluciones, porque no las dio para la periferia, las dio para un grupo de países que son los desarrollados. El estado de bienestar fue para algunos, no fue para nosotros, para el sur. Entonces, en algún punto hay un desafío también para el poder occidental, para Europa específicamente, para Estados Unidos, pero lo tienen ellos. Nosotros, mientras tanto, tenemos que pensar cómo aumentamos la voz, porque ellos, cada uno piensa en su propia sociedad. Nosotros tenemos que pensar en la nuestra, y la nuestra hoy tiene la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Ese es el desafío más grande. Y si no lo hacemos con Brasil, si no lo hacemos con la región, yo creo que subirnos a la cola de una de las dos alineaciones, sea China o Estados Unidos, simplemente nos va a ayudar a sentir que estamos en un bando, pero no es el nuestro.